bienvenidos a nuestro servicio de este domingo. Les pido por favor que donde sea que ustedes estén, por favor que tomen este momento para orar con nosotros. Vamos a dedicar este servicio a nuestro Señor. Señor Padre que estás en los cielos, en la tierra, Señor, te doy gracias por este domingo, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, porque podemos vernos por Facebook Live y por Google Meet, Señor, te doy gracias, Señor, porque nosotros nos podemos reunir para adorarte a ti, Señor, y alabarte y aprender más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que la alabanza pueda tocar los corazones de mis hermanos, al igual que a nosotros aquí, Señor. Te pido, Señor, que podamos sentirte a ti en todo tiempo y podamos confiar en que tú tienes un plan, Señor. Te doy gracias por todo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar les quisiera recordar que en 4 semanas regresamos a la iglesia, en junio 27. Entonces nos vemos ahí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad de mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Padre, gracias te damos porque nos permites, Padre, hoy estar aquí en tu presencia, Padre, para escuchar de tu palabra, Padre, para presentarnos ante de ti, Padre, para presentarnos como hijos tuyos, Padre. Te pido, Padre, que bendigas este servicio, que bendigas
todo lo que salga de la boca del pastor Pacheco, Padre, te pido que bendigas este servicio, bendice a mis hermanos, Padre, y bendice nuestro regreso a nuestra iglesia física que hemos extrañado tanto, Padre. En el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Y abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios, sí, yo soy hijo de Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, buenas tardes. Que es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Y efectivamente ya regresamos, si Dios permite, en 4 semanas al templo. Junio 27 para los que andan aquí cerca de nuestra dirección física. Y los que no, la buena noticia es de que los servicios empezarán alrededor de 2:30, como se ha estado haciendo, para los que nos escuchan con horario pacífico, y para los que nos escuchan en México, 4:30. Estén pendientes porque de pronto ahí pueden variar 3-4 minutos, mientras en el templo ya es diferente, ¿verdad? Entonces seguimos con los servicios físicos y transmitiendo virtualmente a partir de junio 27. El día de hoy se celebra aquí en Estados Unidos a los caídos en los conflictos bélicos, a todos los héroes que dieron el último sacrificio, que es la vida, a cambio de luchar por la libertad, por este país. Y todos aquellos que hemos venido como inmigrantes a este país que nos abrió las puertas y que nos ha acogido, no tenemos más que agradecimiento para todos esos hombres que dieron la vida, para que aquellos que no hemos ido allá a la guerra podamos disfrutar la paz por las que ellos lucharon. Este día, este fin de semana, se celebra a esos héroes. En este momento hay varias hermanas o hermanos que nos escuchan que sus hijos están en las Fuerzas Armadas. No sabemos cuántos de ustedes tal vez tengan un ser querido que perdió la vida en las Fuerzas Armadas. Para ustedes también nuestro agradecimiento porque dieron a su hijo para que este país pueda luchar alrededor del mundo por la libertad y por los valores. A ustedes gracias también. En cuanto a nuestro caminar cristiano, hubo también un último sacrificio para que tuviéramos la libertad. En la alabanza que acabamos de escuchar, oímos lo que hizo nuestro Señor para que nosotros pudiéramos caminar en paz, para que nosotros pudiéramos tener libertad. Todos aquellos que fuimos esclavos del pecado, entre ellos yo soy el primero, ahora podemos decir gracias, Señor, por tu vida que diste por mí. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por nosotros en un madero como el peor criminal, para que se cumplieran las escrituras de un cordero que fuera muerto por el pecado de todos. Y ahí estamos todos nosotros, hermanos. Así que démosle gracias al Señor por ese sacrificio inmenso que hizo por nosotros, para que por su muerte nosotros tuviéramos libertad. Vamos a orar por todos esos hombres y mujeres que han dado su vida
para que sus familias puedan encontrar consuelo en este fin de semana, aún perdiendo a un hijo, aún perdiendo a una hija. Y usted, hermana, usted, hermano, que tiene su hijo en alta mar, allá sirviendo en las Fuerzas Armadas, le pedimos al Señor para que le dé consuelo cuando usted extraña a ese niño, porque sigue siendo niño aunque sea un soldado, sigue siendo niña aunque sea una militar, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, para todos aquellos héroes que han dado su vida por nosotros y por los que en este momento están sirviendo en las Fuerzas Armadas. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por todo ese sacrificio que han hecho muchas familias, entre ellas muchas familias hispanas, al mandar a sus hijos a permitirles que vayan a servir en las Fuerzas Armadas de este país. Bendícelos, Señor, a los que están fuera, y bendice a aquellas familias que los extrañan, que hay una silla vacía, siempre esperando a ese hijo, a esa hija, Padre. Bendice a esos padres que han permitido y se han quedado sin esa parte de ellos, sin esa parte de su corazón, para que los cuides, Padre, para que los protejas. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz, para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros fuéramos salvos del pecado, para que nosotros ahora podamos cantar de gozo, de alabanza, porque hemos sido libres en tu nombre, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El precio de la libertad. ¿Cuál es el precio de la libertad? Ya lo vimos en el caso de los militares que dieron lo más preciado que fue su vida. En el caso de nuestro Señor Jesús, igualmente dio su vida por nosotros. Para que tengan una idea, cuando fue la guerra de independencia de este país, de pronto no creemos, lo vemos en el libro y pensamos que no hubo sacrificio, pero solo para que tengan una idea, de las 56 personas que firmaron la Declaración de Independencia, 56 personas que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 5 fueron capturados y torturados por los británicos antes de morir. A 12 les saquearon y quemaron sus casas. 2 perdieron a sus hijos en la guerra. 1 tuvo 2 hijos capturados. 9 murieron por heridas o por las dificultades de la guerra. Carlos Braxton, de Virginia, un rico sembrador y comerciante, vio a sus barcos barridos desde el mar por la Armada Británica. Vendió su casa para pagar sus deudas. Murió pobre. Todo lo dejó por la guerra. Thomas McCain se vio obligado a mudar a su familia casi constantemente porque fue acosado por los británicos. Sirvió en el Congreso sin paga y murió en la pobreza. La casa de Thomas Nelson fue tomada por los británicos en la batalla de Yorktown y utilizada como puesto de mando. Instó al general George Washington a abrir fuego contra él. La casa fue destruida y Nelson murió en bancarrota. Como ustedes se dan cuenta, para que nosotros el día de hoy, 2021, estemos en este país disfrutando de la libertad, tuvo un precio, y un precio muy alto. Cuando hablamos del precio de ser cristiano, de gozar la libertad del pecado, de tener gozo aun cuando hay dificultades, la pandemia es un gran ejemplo que nos va a quedar de por vida como un recuerdo de crisis, y en medio de la crisis encontrar el consuelo, la paz, el amor, que para muchos de nosotros fue muy difícil. En Juan capítulo 8 del 31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciéramos en la palabra, decía Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando oímos esa frase que dice la verdad os hará libres, cuando uno empieza en el caminar cristiano, no lo entiende uno, porque uno, la fe está más puesta en el mismo Jesús que en el poder de la palabra. Muchas veces al caminar, en el caminar cristiano, no le damos el verdadero valor a la palabra.
Solamente escuchamos el nombre de Jesús, clamamos al nombre de Jesús y con eso nos quedamos. Pero el poder que tiene la palabra, es decir, leer la palabra, escudriñar la palabra, no nada más escucharla. Escucharla es bueno y qué bueno que cada 8 días estemos aquí compartiendo la palabra y me escuchen, está bien. Pero más allá de eso, es el tiempo que uno pasa con la palabra, donde uno medita en la palabra, donde la palabra me habla a mí directamente, a Nicolás. Cuando usted abre su Biblia y la palabra le habla a usted directamente. Eso es lo precioso de la palabra. Y dice Jesús en este versículo de Juan 8, dice, la verdad los hará libres. Esa verdad. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y a mí nunca me dijeron que dejara de tomar. Me hablaban de eso, pero quien me hizo dejar de tomar fue la palabra. Porque aquí encontré la verdad. Y cada vez que me decía quién era yo sentía feo. Porque yo no quería que me dijeran la clase de hombre que yo era. Un corazón duro, atraído por el placer y pensaba nada más en mí. Hasta que la verdad me reveló quién era Nicolás. Un hombre egoísta. Un hombre que solo pensaba en él y no pensaba en los demás. Esa verdad fue la que me hizo libre. Y entonces empieza una transformación que sigue al día de hoy. Entonces lo que les dice ahí nuestro Señor Jesús, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que hermanos, yo los animo que si usted no lee su Biblia en toda la semana, que cuando llegue el domingo la anda buscando dónde la dejó el domingo pasado, yo lo animo a que lea la palabra, porque eso es lo que lo va a hacer libre a usted. Esa libertad que hablamos de celebrar en el día de hoy, la libertad que nos dio Jesús con la muerte en la cruz, usted no la va a entender hasta que no la lea, hasta que no la haga suya, porque entonces la verdad es lo que lo va a hacer a usted una persona libre. Y dice ahí, le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice ahí, hermanos? Escuchen. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez alguno me esté escuchando que no ha aceptado todavía a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Déjeme decirle que aunque usted siga oyendo todos los mensajes por el resto de su vida, así usted siga visitando un templo todos los domingos, hasta que usted no le entregue su vida a Jesús, hasta entonces Él lo va a libertar del pecado, no antes. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas personas como yo teníamos miedo de entregarle nuestra vida a Dios, porque teníamos una idea equivocada de Dios. Nos hablaban de un Dios enojón, vengativo, con ira, que nos iba a cobrar todo lo que habíamos hecho. Pues yo no quería ver a Dios, hasta que lo conocí. Y Dios es amor. Entonces cuando lo conozco, yo me llego a Él y le digo, Señor, este soy quien soy. Cámbiame este corazón de piedra que tengo, que solamente me está trayendo destrucción a mi vida. Y entonces Él fue el que me libertó. Por medio de su palabra es como me sigue hablando el día de hoy. Así que yo lo animo a que entregue su vida a Jesús y Él lo va a hacer verdaderamente libre. Aquí hay una lista de una receta. ¿Qué hacer? Examínese usted cómo está su corazón. Podemos decirle, pero lo más bonito es cuando uno se examina y uno puede ver qué tipo de corazón tenemos. Miren, y aquí hay una receta, dice, contra la soberbia. Yo no sé si usted sea una persona soberbia, tal vez no sabe usted quién es una persona soberbia o se lo han dicho, o tal vez usted conozca a alguien soberbio. Dice, contra la soberbia, la receta es la humildad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la lujuria, la castidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la gula, la templanza.
contra la envidia, la caridad, contra la pereza, la diligencia. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces no queremos cambiar. Acuérdese que usted puede llevar el caballo al río, pero usted no puede hacer que tome agua. Una persona puede ver que hay muchos defectos como esos, pero si no quiere cambiar la persona no va a pasar nada. Y muchos nos detenemos por los 3 P's, y eso nos obstaculiza para entregar nuestra vida para que Dios nos las cambie. La búsqueda de poder, de posesiones o de prestigio, eso nos estorba. Pero yo lo animo a que si usted se ve reflejado en ese cuadro, entregue su vida al Señor y Él lo va a liberar. Yo viví mucho tiempo con resentimiento y ahora volteo a ver y fue una época muy triste de mi vida. Yo viví mucho con envidia y codicia y ahora lo puedo ver qué tan triste fueron esos años. Y yo me pregunto cómo alguien no me hablaba. Yo decía eso, pero estoy seguro que alguien ya me había puesto Dios para que me hablara. Pero yo era sordo. Y ahora veo que muchos años de mi juventud se fueron perdidos en eso. Era yo esclavo del dolor, esclavo de mis envidias y codicias, resentimientos. Y se fueron preciosos años de mi juventud ahí. Pero yo lo animo a que le entregue su vida a Jesús y Él lo libere. Así como hoy que celebramos la libertad por muchos que cayeron yendo a las guerras por nosotros, para que usted un día pueda celebrar todos los domingos y decirle: Señor, vengo a celebrarte, a darte gracias porque me has liberado del pecado. En Daniel vemos un claro ejemplo de un hombre que era rudo, sanguinario, era egocentrista a tal grado que se mandó a hacer una estatua de oro. Era un hombre muy con los ojos puestos en él mismo. Vean ustedes lo que pasa con Daniel y con el rey Nabucodonosor. De pronto, hermanos, ese mismo mensaje lo podemos utilizar usted y yo el día de hoy. Para eso es la palabra, para que escuchándola el Señor nos hable directamente y tal vez esa sea la respuesta para liberarnos de una vez de lo que nos tiene esclavizados. Dice, está en Daniel capítulo 4, del 24 al 27 y del 36 al 37. Este todavía no es el texto para el mensaje, pero todo esto nos ayuda a entender de que el verdadero cambio para ser libre de todo eso que nos estorba empieza con nosotros mismos, no con otros. El cambio empieza con nosotros mismos. Dice, le habla del sueño. Daniel, acuérdense que algo que Dios le da a Daniel fue la capacidad de revelar sueños. Y cuando está con el rey Nabucodonosor, después de que fueron llevados cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia, pasa esto en capítulo 4, 24 al 27. Dice, la interpretación del sueño. Y le decretó que el Altísimo ha emitido contra su majestad, o sea, contra Nabucodonosor, es como sigue. Usted, o sea, Daniel le dice a Nabucodonosor, usted, Nabucodonosor, será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Imagínense decirle esto al rey que vivía en la opulencia, que se creía el ser omnipotente, el ser poderoso. Y Daniel le dice, usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Esto el rey no lo entendía. 7 años pasarán hasta que su majestad, usted Nabucodonosor, reconozca, fíjense, 7 años pasarán hasta que usted reconozca. ¿Cuál es la clave? Reconocer. Hasta que usted, dice, 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano, no usted, que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Ahorita voy a seguir con otra parte, hermano. Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado y Él se lo puede dar a quien Él quiere. Si usted tiene lo que sea, si lo ha bendecido con una casa, si lo ha bendecido con educación, si lo ha bendecido con riquezas, lo que sea, dele gracias a Dios.
porque Él se plació en dárselo a usted. Él se lo puede dar a quien Él quiere. Démosle gracias a Dios por lo que Él nos da y por lo que no nos da. Por algo también no nos da muchas cosas. Entonces dice, 7 años hasta que usted reconozca, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino. Escuchen, le está diciendo Daniel ahora qué es lo que tiene que hacer Nabucodonosor. Dice, quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido otra vez, hasta que usted reconozca. O sea, si se tarda 10 años, pues ahí es cosa de usted, pero no va a haber ningún cambio hasta que usted reconozca. Dice, cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. 27, aquí está la clave. Por lo tanto, yo le ruego, Daniel está diciendo al rey Nabucodonosor, por lo tanto, yo le ruego, le sugiero a su majestad aceptar el consejo. ¿Cuántas veces no aceptamos el consejo? Y ahí es el problema, porque no aceptamos el consejo. Y dice, por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Ahí va el consejo. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. ¡Wow! Hablarle con esas palabras al rey Nabucodonosor se requería mucha seguridad en lo que se estaba diciendo. Y Daniel, 2 hombres no se dice nada malo de ellos en la Biblia, Daniel y José. Daniel le dice, yo le ruego que se aparte del mal, que reconozca que Dios es el Altísimo. Yo le ruego, y entonces tal vez usted volverá a tener sus riquezas. En el versículo 36 y 37 dice que el rey Nabucodonosor dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Fíjense las palabras del rey Nabucodonosor. Todo me fue devuelto, dice. Versículo 37. Y esta es la conclusión que ojalá y usted y yo tuviéramos el día de hoy. Y digo ojalá porque de pronto somos duros y no lo aceptamos. Dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. ¡Wow! ¿Para qué ser soberbio? Uno mismo se lastima. Yo lo hice por muchos años. Y cuando terminó esa jornada de mi vida, llegué lastimado, deshecho, humillado. ¿Para qué? Cuando yo lo tenía en mis manos poder reconocer y humillarme ante el Señor. Pero era yo soberbio. Y dice el rey Nabucodonosor, por eso yo alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Con todo esto, hermanos, ahora sí, el texto para el mensaje de este día, el precio de la libertad. Cuando uno ha sido liberado del pecado, de la vida vieja, ¿qué sigue? Muchos que estamos escuchando este mensaje somos creyentes. Tal vez aquí haya alguien visitante que por primera vez nos esté escuchando. Pero para la mayoría que estamos escuchando este mensaje como creyentes en Cristo, la pregunta es, ya me liberó el Señor, ya lo entendí, ya le entregué mi vida al Señor, lo he hecho a Él, solo a Él, no a otros por ahí que luego anda uno dividiendo la atención, no, a Él, lo he hecho a Él,
mi Señor y Salvador. A Él solamente, no a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos con los que andaba. No. Lo he hecho a Él, mi Señor y Salvador. ¿Ahora qué hago? ¿Qué sigue? Ya me liberó. Y ahora sentadito, bonito, así me voy a ver, sin hacer nada. ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le puedo servir? ¿En qué lugar me siento en la mesa? El mundo secular siempre busca los mejores lugares. Siempre busca la manera de uno quiere ser el centro de atención. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Lucas capítulo 14, del 7 al 11, dice: al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor, estaba en una fiesta, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola, el Señor Jesús. Dice: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya habido algún invitado más distinguido que tú. Si es que los invitó, a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. ¿Qué quiere decir? Mira, siempre siéntate al final, porque ¿qué tal si el que te invitó a otro más importante y te va a decir, no te mueves por favor porque este lugar lo va a ocupar otro? Eso puede pasar. Luego dice, más bien, cuando te invite, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! Una vez que hemos sido liberados, la pregunta es, ¿cómo le puedo yo servir al Señor? ¿Qué lugar ocupo en la mesa del Señor? ¿Cómo puedo ser parte ahora de esto que continúa? Yo recuerdo mucho a la hermana Cara, una de las personas que me habló a mí del Evangelio. Ya no está aquí. Me hablaba tanto y me decía, Nico, lee la palabra. Me quería mucho. Y nunca vio, incluso ni siquiera cuando empecé a ir al seminario. Mucho menos cuando me ordenaron de pastor. Ella simplemente hizo lo que tenía que hacer. Muchas de las cosas que usted haga para evangelizar a otras personas, tal vez nunca las vea. Pero no se preocupe de eso. Usted haga lo que le corresponda hacer. El dueño de la cosecha es nuestro Señor, no usted. Nosotros somos solamente obreros. Doña Car nunca me vio, sin siquiera ir al seminario. Me hubiera encantado que hubiera estado en mi ordenación, como lo estuvo mi mamá y mi familia y muchos seres queridos. Pero usted, si ahorita le corresponde hablarle a su familia, hágalo, aunque no vea la cosecha. La cosecha no es asunto de usted. Usted no es la dueña de la cosecha. El dueño de la cosecha es el Señor. Siga sembrando. Mucha familia ya no nos habla porque hablamos del Evangelio. Sígales hablando. No están rechazándolo a usted, están rechazando al Evangelio, no a usted. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar para servir al Señor? Ya me rescató, ya me liberó, ya dio su vida por mí, y la pregunta es ahora, ¿cómo yo le puedo servir? ¿Cuál es el mejor lugar para servir al Señor? Si usted va a un juego de fútbol americano, ¿cuál es el mejor lugar? La yarda 50, justo ahí a la mitad, tiene usted toda la vista. Si usted va a una carrera de caballos, ¿cuál es el mejor lugar? Justo donde está la meta, para que usted vea exactamente quién gana y quién llega. Cuando va usted a una obra de teatro, ¿cuál es el mejor lugar? Enfrente, para que usted pueda ver a los artistas, ver su ropa, sus gestos, todo. Cuando va usted a un partido de béisbol, ¿cuál es el mejor lugar? Junto, exactamente atrás de donde se está bateando. Ahora, para servirle al Señor, ¿cuál es el mejor lugar? Y muchas de estas respuestas, le voy a dar 3, no le van a gustar, porque va exactamente en contra del mundo secular. Primero, el mejor lugar para servirle al Señor es el último. El mejor lugar
es el último. Dice en Lucas 14:10, más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. 2 veces nuestro Señor Jesús nos dice, el mejor lugar es el último. ¿Sorprendido? No me sorprende que usted haya quedado sorprendido. ¿Qué lugar queremos frente al mundo? El mejor. Queremos sentarnos en el mejor lugar. Queremos hacer notar frente a todos. Queremos ver que todos vean que ya estamos ahí. Queremos el lugar que merece mayor atención. Para servirle al Señor, el mejor lugar es el último, para servirle a Él. En este tiempo, muchas iglesias se han quedado sin personas. Muchos ya no contestan ni los textos al pastor. Y es triste. Pero ¿saben qué? Uno tiene que seguir predicando la palabra. No importa que nos hayan dejado al último. Qué privilegio más grande de servirle al Señor que predicar la palabra aún cuando estemos en el último lugar. Ya no contestan los textos, ya no sabemos dónde andan los hermanos, pero nosotros, los pastores, seguimos predicando la palabra. Yo lo animo que ahí donde esté, siempre ore usted por los pastores. Yo conozco muchos pastores en este momento que se han quedado sin su iglesia. Seguimos adelante, seguimos predicando la palabra. El mejor lugar para servirle es el último, no el primero. En 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 al 3, del 6 al 11, es un precioso texto de cuando David se acuerda de su gran amigo Jonathan. Y en el esplendor de su reinado de David, él se acuerda y le dice al que fue el jefe de la guardia de Saúl, o sea, el papá de Jonathan, le dice a él, al jefe de la guardia que fue del rey Saúl, que fue el papá de Jonathan, y le dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Siba, acuérdense que era el jefe de la guardia de Saúl. ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan? ¿Se acuerdan de Jonathan, su gran amigo de David? Aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Fíjense lo que le dijo David a ese hijo de Jonathan, su gran amigo de David. Le dice, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por Jonathan tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense la promesa que le hace David al hijo de Jonathan. Tú comerás siempre en mi mesa. Un hombre lisiado, ya había muerto su papá, Jonathan, ya había muerto su abuelito, Saúl, había quedado el único sobreviviente sin piernas. ¿Qué esperaba de la vida? Pero Dios tiene misericordia de todos aquellos que le han servido, aquellos que creen en Él. Y dice, versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré. Fíjense la bondad de David con el hijo de Jonathan. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. ¡Wow! ¡Qué precioso mensaje! Que cuando uno le sirve al Señor, uno busque siempre el lugar último, el lugar que no se nota. Uno siempre lo debe buscar, y el que lo va a enaltecer a uno no es la gente, porque uno no es para servir a la gente, uno es para servir a Dios, y el que lo enaltece a uno es Dios. Por eso es que uno debe estar, cuando uno le sirve al Señor, uno debe estar tranquilo, porque Él siempre va a proveer para sus siervos, para su pueblo, para su iglesia. Usted sea fiel al Señor. Con esta pandemia muchos se distrajeron, muchos. Usted no se distraiga, hermano, siga al Señor y Él va a seguir proveyendo para usted, porque Él siempre se acuerda. El hijo de Jonathan pensó que todo se había acabado, pero Dios no se olvidó de él. Ustedes, jovencitos, ustedes jóvenes que apenas empiezan, tal vez ustedes estén recibiendo porque sus padres sembraron siguiendo al Señor. Ustedes son beneficiarios de lo que el Señor le da a sus padres. Sean agradecidos con lo que tienen, porque no todos tienen lo mismo. Entonces, sirvámosle al Señor, quedémonos con el lugar último, y Él nos hará sentar en la mesa del rey. Segundo, el mejor lugar es el menos deseado. Marcos 10 y Lucas 14. Dice Marcos 10: ¿qué quieren que haga por ustedes? Dice: concédenos. Esto era días antes, un par de días antes de que fuera crucificado, cuando la mamá de Juan y Andrés le pregunta que dónde se iban a sentar sus hijos, y le dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Dice: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Versículo 43: pero entre ustedes, dice, no debe de ser así. Al contrario, el que quiere hacerse más grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero será el esclavo de todos. Eso de pronto no nos gusta, servir a otros, especialmente cuando uno sirve a alguien que no es agradecido, pero uno tiene que seguir sirviendo, porque es a lo que fuimos llamados. Nuestro Señor dice: es que no es así. El que quiera ser primero tiene que servir. Hay una frase que dice que el que no sirve, no sirve. Lo que tenemos que hacer es servir a otros. En el Lucas 14, ¿se acuerdan del versículo que les dije? ¿Qué decía? Amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Dice nuestro Señor Jesús, dice en la palabra: así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Comparando lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, en el primer punto, dice, el primero, el mejor lugar es el último. Nadie quiere ir a la guerra a pelear. ¿Quién quiere ir a la guerra a pelear? Sin embargo, todos esos jóvenes que han levantado la mano y dicen: yo voy, por eso son héroes, porque ellos tienen ese valor de agarrar el lugar que es el último. Número 2, para ellos también, agarran un lugar que nadie quiere. Todos queremos estar aquí tranquilitos en nuestro trabajo, comiendo a la casa en la noche, pasando el fin de semana con la familia. Ellos no. Ellos están allá sirviendo en el campo de batalla. Escogieron el lugar menos deseado. Por eso son nuestros héroes. Dice Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien,
Con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué es lo que pasa con la policía, con los bomberos, con los paramédicos? Ellos van a un accidente a rescatar y no saben a quién, porque la persona más importante es la persona que está herida, no ellos. Por eso es que muchos no servimos para ese tipo de ministerios, porque somos egoístas y la persona más importante somos nosotros. Las Fuerzas Armadas se van a luchar por usted y por mí, que nos quedamos aquí en casa. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz por usted y yo, que aún reconociendo que Él es nuestro Señor, seguimos siendo pecadores y seguimos haciendo cosas que a Él no le agradan. Por eso es que el servicio no es para todos, pero el Señor nos llamó a todos a servir. Dice, Dios exalta al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdense que el pecado no es un obstáculo para acercarse a Dios, a pesar de que es lo que Él rechaza, el pecado. Pero cuando uno es pecador, Él no nos rechaza. Pero dice la palabra que Él ve de lejos al soberbio, Él ve de lejos al necio, Él ve de lejos al vanidoso. Nosotros mismos nos perdemos las bendiciones. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Seamos sabios, hermanos. La mayor riqueza es tener a Dios como centro de nuestras vidas. Ese es el mejor lugar. Y número 3, el mejor lugar es donde se aprende. Como parte de mi trabajo, yo tengo que dar entrenamientos y yo veo el gran potencial que hay en los jóvenes. En México, en Estados Unidos y ahora en la India, donde veo ese potencial de personas que escuchan los entrenamientos. Y son muy pocos los que se acercan a pedir un consejo. Y yo les abro las puertas, pero son pocos. Dice Romanos 12:13, vean lo difícil que es buscar un lugar de aprender. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? Seamos humildes en pensar y reconocer que tenemos mucho que aprender. Yo cada día, hermanos, cuando me doy cuenta de mis errores, mis defectos, digo, Señor, ¿cuánto me hace falta crecer para estar a tu altura? Permite que este día hoy aprenda algo más. Pero eso pasó ahora que abrí mi corazón para esto, para que Él me enseñe. Durante muchos años yo cerré mi corazón y no permitía que Él me enseñara. Pero ahora le digo, enséñame, Señor. Ya no puedo seguir así. Yo quiero ser diferente. ¿Y saben quién fue un buen ejemplo de eso? Josué con Moisés. Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ese jovencito Josué, ese jovencito que siempre estaba queriendo aprender del maestro Moisés, que siempre estaba atento a lo que hacía Moisés, estaba aprendiendo. ¿A quién le dejó el Señor a cargo de esa gran comisión de entrar a la tierra prometida? A Josué. Así que yo lo animo a que con intención busque la manera de aprender siempre. Hay una frase que dice que es muy difícil crecer cuando solamente te tienes a ti mismo como ejemplo. Y mucha gente nada más tiene como ejemplo a sí mismo. Pero pongamos a nuestro Señor Jesús como ejemplo.
Otro hombre humilde, el dueño de Kentucky Fried Chicken, fundador y dueño hasta que estuvo, ¿verdad?, aquí con nosotros. Él decía que él tenía un MBA, pero no porque era maestría, sino porque quería decir que tenía una actitud de limpiador de pisos, que es la traducción en español. Él siempre decía, yo tengo mi MBA, pero quiere decir que yo sé cómo limpiar pisos. Él era el dueño, tenía mucho dinero, pero siempre fue un hombre humilde que estuvo dispuesto a limpiar el piso. Entonces, con todo eso, hermanos, quiero cerrar aquí el mensaje. Ya me libertó el Señor. Ya me liberó de mis pecados. Ya estoy en mi regeneración, en el proceso de santificación que lleva toda la vida. ¿Cuál es el mejor lugar ahora para servirle al que me libertó? ¿Qué lugar te gustaría ocupar en la mesa del Señor? Imagínate que está la mesa del Señor. ¿Dónde te gustaría sentarte? ¿Dónde? Acuérdense, el mejor lugar es el último. El mejor lugar es el menos deseado. El mejor lugar es donde se aprende. Y es exactamente lo que decidieron hacer nuestros hermanos y amigos que están en las Fuerzas Armadas. Escogieron el último lugar, escogieron el lugar menos deseado, escogieron el lugar donde se aprende. Así que para ellos, nuestro agradecimiento, y para Jesús, nuestra alabanza y adoración, porque Él nos liberó del pecado. ¿Qué lugar quieres ocupar, mi querido hermano? Vamos a orar deseando que el Señor nos haya hablado en este día, para que lo alabemos, lo bendigamos por siempre, por la libertad que Él nos ha dado. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por la cruz, que fue donde nos liberaste del pecado, Señor, donde nos trajiste a una vida nueva y donde ahora podemos hablar de gozo, amor, esperanza, de fe, donde aún en medio de circunstancias difíciles como la que muchos pasamos en este tiempo de pandemia, pudimos encontrar la paz, pudimos encontrar el gozo, aun cuando nuestros corazones estaban deshechos. Gracias, Señor, porque nos liberaste de esa antigua vida vieja de pecado, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellas familias que han perdido a sus familiares en las Fuerzas Armadas, que les des consuelo y les des paz, Señor, en esos tiempos difíciles. Pero yo te pido, Padre, por tu iglesia, por tu pueblo, que no olvide, Padre, el último sacrificio que tú hiciste por nosotros, el dar tu vida en la cruz de un madero como el más ruin criminal. Padre, no tenías que haber hecho eso, pero lo hiciste por amor. Y no podemos, Padre, permanecer ajenos a ese sacrificio. Permítenos, Padre, que nuestra vida sea de alabanza para ti, que nuestro testimonio que nuestra vida dé testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas. Que cuando nos vean puedan decir, es que él es cristiano, es que ella es cristiana, porque le alaba a Dios, ella es diferente. Ella no es como nosotros, él no es como nosotros. Son diferentes, claro, porque Dios los liberó del pecado. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Y su iglesia dice, amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, disfruten de ese día, la libertad del pecado por parte de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.